Bienvenidos al canal Secretos de Engaño. Al menos todavía tengo mis bolas, su señoría. Escuché a mi abogado dejar escapar un siseo silencioso, y por el rabillo del ojo, noté que me miraba fijamente. Pensé que un tipo con una tarifa por hora tan astronómica como la suya debería tener un poco más de autocontrol. Me había advertido, no, prácticamente suplicado, que dejara de usar esa frase, argumentando que estábamos arriesgándonos a perder la simpatía pública. La simpatía pública, al parecer, tendía a influir en que los jueces impusieran sentencias más indulgentes. Pero yo sabía algo que mi querido abogado no sabía. Desde mi lugar en el banco de los acusados, sentado allí esposado, tenía una mejor vista del juez que él. Noté cómo el juez había ocultado rápidamente una sonrisa la primera vez que lo dije. Esa sonrisa, acompañada por una mirada automática hacia la víctima de mi asalto, sentado enojado en su lugar junto a la mesa de su abogado, me dijo todo lo que necesitaba saber. Tenía la sensación de que al juez tampoco le gustaba mucho ese bastardo. ¿Puedo tener otra palabra con mi cliente, su señoría? Dudo que sirva de mucho, señor Perkins. Sus últimas 3 palabras con él claramente no ayudaron. Esta vez, el juez me dedicó una sonrisa burlona abiertamente mientras mi abogado se acercaba y susurraba algo. No me gustaba ese tipo. Yo era un hombre práctico y él era un idiota arrogante. Soy el tipo de hombre que prefiere lidiar con lo que tiene delante, no con lo que le entregan, y él no era más que basura condescendiente. Si hubiera tenido elección, no lo habría contratado, pero la elección no era mía. Él estaba allí por mi mejor amigo, Dave. ¿Era Dave ridículamente rico y capaz de gastar una fortuna en mi defensa sin esperanza? No. Dave vivía una vida cómoda pero lejos de extravagante, igual que yo solía, bueno, antes de que me metieran tras las rejas hace 8 meses. No, a mi representante ridículamente caro lo estaban pagando de una cuenta de GoFundMe con demasiados contribuyentes, organizada por Dave. Aparentemente, mucha gente tampoco le gustaba el tipo al que yo había asaltado. Cuando la noticia de la riqueza de mi cuenta de GF llegó a los medios, mi víctima hizo un gran espectáculo lanzando una propia. Eso resultó tener algunas consecuencias duraderas para él. Parece que provocar mi ataque no le ganó muchos fans. Yo, por otro lado, parecía ser bastante popular, al menos si toda la correspondencia de fans que estaba recibiendo significaba algo. Y yo tenía las agallas para igualarlo. Después de otra súplica de mi abogado para evitar usar la frase provocativa, él regresó a su mesa, y los dos volvimos a mirar al juez. Señor Freeland, su abogado tiene razón. Su víctima merece más simpatía y respeto del que usted le está mostrando. Una vez más, el brillo en sus ojos, visible solo para mí por mi proximidad y el ángulo desde el que lo veía, contradecía el significado literal de sus palabras. Lo siento muchísimo, su señoría. Pensé que solo estaba diciendo los hechos. Yo tengo un par de testículos. El tipo al que atrapé teniendo sexo con mi futura ex esposa no los tiene, a menos, por supuesto, que los guarde en una caja. Esta vez, la mirada que el juez me lanzó me dijo que había ido demasiado lejos, pero rápidamente se suavizó. Decidí cerrar la maldita boca. Entonces, señor Freeland, como estaba diciendo, usted se ha declarado culpable de asalto causando daño corporal, lo cual conlleva una sentencia máxima de 8 años de prisión. No, por favor no repita lo que dijo la última vez. Ambos miramos hacia la mesa de la fiscalía, donde el bastardo se había puesto rojo otra vez. Si fuese por vergüenza o rabia, no podía decirlo. Gracias, señor Freeland. Ahora, su abogado afirma que en el momento del asalto, usted estaba en un estado de locura temporal y no puede ser considerado completamente responsable por sus acciones. Sin embargo, la evaluación psiquiátrica ordenada por el tribunal parece indicar que usted está tan cuerdo como cualquier otra persona. Pero como señala el psiquiatra, la locura temporal es, en ese punto, el juez consultó sus notas, un fenómeno autónomo desencadenado por estímulos. Me mantuve en silencio, por una vez siguiendo el consejo de mi abogado, y solo respondí a preguntas directas. Hemos escuchado la declaración de la víctima, así que antes de dictar sentencia, señor Freeland, ¿podría mirarme a los ojos y contar su historia otra vez, por favor?
Por supuesto, su señoría. Esto es lo que recuerdo. Hice una pausa y miré a la galería donde estaba sentada mi esposa. Ella bajó la mirada. No había estado en la sala la última vez que se contó esta historia. Supongo que esperaba evitar lo incómodo. Probablemente no tenía idea de que volvería a salir hoy. Debe estar enfrentando un dilema, pensé. Decisiones, decisiones, decisiones. ¿Debería huir otra vez o quedarse? ¿Quedarse para mostrarme que me estaba apoyando, esperando que pudiera perdonarla y recibirla de vuelta? Ni de broma. Tendría que soportar la humillación y la desgracia pública de ser atrapada engañando bajo el intenso foco de la atención de todos, completamente sola. Mi esposa, algunos amigos y yo estábamos pasando una noche agradable en el bar cuando algún vago, el supuesto victimario, simplemente se acercó a mi esposa y le pidió bailar. Como no siguió la etiqueta básica de preguntarme si me importaba, no me gustó, pero decidí no hacer un gran problema de eso. Ella bailó 2 o 3 canciones con ese idiota y luego volvió a la mesa, así que pensé que todo estaba bien. Lo estaba, hasta que desapareció un poco después. Resulta que se fue con el tipo con el que había estado bailando. Hice una pausa para calmarme. Incluso después de todo este tiempo, el recuerdo de la monstruosa traición de mi esposa todavía me llenaba de rabia. Supongo que uno de los psiquiatras tenía razón cuando dijo, donde hay dolor profundo, hay ira fuerte. Él describió la ira como una emoción secundaria, diciendo que nunca surge por sí sola. Supongo que, si no otra cosa, aprendí algo nuevo durante mi tiempo tras las rejas. Por favor continúe, señor Freeland. Bueno, supuse que él la llevaría directamente a su casa, y algunas personas sabían dónde vivía, así que fui directamente allí. Y efectivamente, su gran coche lujoso estaba estacionado en el garaje. Él y mi esposa, debieron haber tenido prisa. No solo la puerta del garaje estaba abierta, sino que la puerta interior de la casa también estaba sin llave. No tuve que irrumpir, su señoría. Simplemente entré. No hubo mención de ningún daño en el informe policial, señor Freeland. Tendrá que disculparme, su señoría, pero a partir de este punto, mi memoria se vuelve cada vez más borrosa. Recuerdo sentirme más y más furioso mientras deambulaba por la casa buscándolos, y vagamente recuerdo llegar al pie de las escaleras. Escuché gruñidos y gemidos que venían de lo que asumí era uno de los dormitorios arriba. Lo siento, pero eso es todo. No recuerdo nada después de eso hasta que llegó la policía. En un momento, estaba al pie de las escaleras, y al siguiente, ellos estaban allí. Honestamente, no estoy seguro de si las imágenes en mi cabeza de ese lapso de 15 minutos son reales o si están basadas en lo que la policía, durante su interrogatorio, afirmó que debió haber pasado. Hice todo lo posible por mantener una expresión de desconcierto en mi rostro mientras el juez me examinaba. Gran parte del argumento de mi muy caro, y admitidamente excelente, abogado dependía del hecho de que mi confesión esa noche fue firmada mientras yo no estaba en mi sano juicio. La policía había cometido un error, y durante un periodo significativo, mi paradero bajo custodia no estaba contabilizado. Mi abogado plantó la idea de que podría haber sido interrogado o intimidado fuera del registro, con la policía aprovechando mi estado mentalmente vulnerable para implantar un recuerdo, probablemente repitiéndolo múltiples veces. Ese recuerdo luego se convirtió en mi realidad, llevándome a firmar una confesión que decía que así fue exactamente como pasó. La verdad sea dicha, por supuesto, yo recuerdo lo que pasó. Cada mínimo detalle, desde el momento en que escuché los sonidos de sexo provenientes del dormitorio, subiendo las escaleras, siguiendo el ruido hasta la puerta abierta, hasta ver a mi esposa en 4 patas, desnuda como el día que nació, siendo penetrada por el bastardo que me la estaba robando, el mismo tipo con el que la había visto bailar antes. No sé si fue verdadera locura, pero algo dentro de mí se rompió justo en ese instante. Y honestamente, no creo que se me pueda culpar por mis acciones. La pareja fornicadora no tenía idea de que yo estaba allí, observando en shock mientras su traición se desarrollaba ante mis ojos. Ella estaba gimiendo, gritando y alentándolo, destrozando cualquier leve esperanza de que pudiera haber sido una participante involuntaria en esta fiesta de sexo privada.
Pude ver que su hombría era más grande que la mía, y la idea de que él le estaba dando algo que yo nunca podría darle me impulsó a una furia salvaje. Desde ese momento, supe que sería para siempre un cornudo. Desde ese momento, nunca estaría a su altura, a menos que hiciera algo para equilibrar la situación. No recuerdo haber tomado una decisión consciente de hacer o no hacer lo que vino después. Solo recuerdo pensar, quizás siempre seré un cornudo, y mi hombría nunca estará a la altura de la suya, pero al menos todavía tendré mis bolas. Cuando era más joven, jugaba como defensor en mi equipo de rugby y a menudo cambiaba a equipos contrarios durante los entrenamientos. Eso significaba que podía patear exactamente donde contaba, con una fuerza increíble. Y eso es exactamente lo que hice. Él reaccionó al instante. Sus movimientos fueron casi cómicos. Se lanzó hacia adelante para escapar del dolor, girando a mi ex esposa en el proceso de modo que ella golpeó su cabeza contra el cabecero, aturdiéndola. Luego rodó fuera de ella y cayó de espaldas, con las piernas abiertas, todo el tiempo jadeando como si hubiera estado conteniendo el aire durante un año. El dolor aún no debía haberle llegado del todo porque sus ojos aturdidos pasaron de su ingle destrozada a mi sonrisa presumida. La mirada de terror en su rostro fue suficiente para hacerme sonreír, sin importar cuánto tiempo he estado encerrado. Sí, señor Freeland, su abogado ha dejado eso abundantemente claro. Entiendo que la estación de policía en cuestión ya ha implementado algunos cambios significativos de protocolo. No hay duda de que usted estaba en la escena del incidente. Y el hecho de que usted proporcionó primeros auxilios a la víctima, algo que hemos escuchado de 3 testigos, no es exactamente coherente con su carácter. El hecho de que su esposa no lo haya visto realmente agredir a la víctima es irrelevante para el caso. No hay duda de que usted causó la lesión que resultó en que los testículos de la víctima tuvieran que ser quirúrgicamente removidos. El único asunto aquí es su estado mental en el momento del asalto. Como dije, la sentencia legal es de 8 años de prisión, aunque se me permite considerar la provocación que usted soportó y su probable estado mental en ese momento. En cuanto al aspecto disuasorio de la sentencia, bueno, dudo que alguna vez vuelva a enfrentar una provocación tan emocional y, francamente, repugnante otra vez. Con estas últimas palabras, el juez lanzó una mirada de juicio y disgusto hacia mi esposa. Ella se encogió en su asiento. No pude evitar notar que ninguna de sus amigas estaba sentada a su lado para ofrecerle apoyo. Por lo que había escuchado desde la tranquila seguridad de mi celda, no le quedaban muchos amigos. Mi caso había sido noticia a nivel nacional. Primero, por la notoriedad de mi víctima. Segundo, debido a las historias sobre cómo ciertas celebridades usan su fama para involucrarse en actos altamente inmorales con consecuencias mínimas. Y tercero, por la cuenta de GoFundMe. Aparentemente, algunos de los maridos previamente humillados por el amante de mi esposa eran bastante ricos, y el total de donaciones llegó a 6 cifras antes de que el público general siquiera comenzara a contribuir. Mi historia de David contra Goliat debió tocar una fibra sensible, ya que miles de personas aportaron su cambio suelto, y a menudo más. El tamaño masivo del fondo aseguró su fama y me mantuvo a mí, junto con los pecados de mi esposa, en la primera línea de la atención de la nación, así como de nuestro círculo social. Se volvió socialmente inaceptable hacer otra cosa que no fuera avergonzarla públicamente. Debí haberme perdido en mis pensamientos porque, de repente, escuché aplausos en la sala del tribunal. Cuando el juez salió de la habitación, todos nos pusimos de pie y miré alrededor para ver a la gente sonriéndome y levantándome los pulgares. Me giré hacia mi abogado. ¿Qué diablos? Determinó que usted estaba temporalmente loco. Tuviste suerte, hombre. Te sentenció a libertad condicional y 3 años de una sentencia suspendida. Eres un hombre libre. Nos dimos la mano y él se aseguró de que me escoltaran afuera. Un alguacil me estrechó la mano, me dio una palmada en la espalda y se inclinó para susurrar: «Estoy realmente contento de que todavía tengas tus bolas, hombre». Me escoltó, sonriendo como un loco, y a mi severo abogado por la salida trasera, pasando por alto a los periodistas que esperaban. Una vez afuera, agradecí a mi abogado, y tomamos caminos separados. Al doblar la esquina en los escalones del tribunal, miré hacia la entrada principal y vi a la manada de reporteros esperándome. Aunque,
Creo que manada es un término colectivo para las hienas. Mi cambio de ropa de prisión debió haberlos confundido un poco, ya que nadie me prestó atención mientras pasaba caminando. Noté otro pequeño grupo de personas reunidas en los escalones opuestos a mí. Maldición, mi víctima estaba celebrando su propia conferencia de prensa con su abogado. Estaban parados en los escalones inferiores frente a media docena de cámaras mientras yo me acercaba a ellos. Cuando estuve a distancia de escucha, oí al antiguo superastro local, ahora públicamente expuesto como el desgraciado que realmente era, declarar: juro apelar el fallo del juez de hoy. Esto fue una parodia de justicia. Además, presentaré una demanda civil para limpiar mi nombre, porque tener sexo con mujeres casadas no es un crimen. Al principio, uno, luego más de los camarógrafos giraron a sus reporteros hacia mí. Para cuando llegué al exestrella, parándome en el mismo nivel de escalones que él, la mitad de las cámaras estaban apuntándome. La diferencia en altura y peso, él era casi un pie más alto y pesaba 50 kilos más que yo, solo se amplificó mientras yo invadía su espacio personal. El bastardo realmente dio un paso atrás alejándose de mí, tropezó con sus propios pies y cayó de culo. Desde el suelo, miró rápidamente a los lentes de las cámaras y se dio cuenta de lo débil que eso lo hacía parecer. Yo le di mi mejor sonrisa: buena suerte con la apelación y la demanda civil. Gane o pierda, sigo manteniendo mi opinión. Él se puso rojo brillante: que te jodan. Y a ti también, Mark Lavalle. Los titulares del periódico local del día siguiente eran absolutamente hilarantes. Variaciones de marido mantiene la calma, pequeño tipo seguro de sí mismo se enfrenta a jugador de fútbol americano deshonrado, e incluso Lavalle pierde la calma otra vez circulaban por todas partes. Todo el revuelo hizo que el saldo de mi GoFundMe siguiera creciendo, así que contraté al mejor abogado civil que pude encontrar, esperando que pudiera mitigar el daño de mi inevitable derrota. Esperé un mes, luego 2, pero la demanda anticipada nunca llegó. Finalmente, una noche, descubrí por qué estaba bebiendo una cerveza en silencio en un bar local de camino a casa cuando un hombre grande se me acercó por detrás. Sabía que era grande porque proyectó una sombra sobre mí. Me pidió que no me diera vuelta, pero explicó que él era parte de un grupo de apoyo para hombres que ayuda a maridos agraviados. Miembros de su grupo tuvieron una pequeña charla con Lavalle y él decidió no presentar una demanda contra mí. No indagué en por qué Lavalle llegó a esa conclusión, pero si todos los amigos de mi nuevo y misterioso aliado eran tan grandes como él, podía imaginármelo fácilmente. Le ofrecí comprarle una cerveza a mi nuevo amigo, pero él rechazó, así que simplemente le di las gracias y respeté su deseo de mantenerme mirando hacia la barra hasta que llegara a la puerta. Es bueno tener amigos, incluso si no los conoces. Después de eso, observé la carrera de Mark con interés. Fue expulsado en silencio de la Liga Mayor, donde una vez había sido una estrella, y terminó en las ligas menores. Según estimaciones de los medios, sus ingresos cayeron más del 90%. Aproximadamente un año después, volvió a aparecer en las noticias. Fue en uno de esos programas nocturnos que entrevistan a antiguas celebridades. Un amigo lo grabó para mí. Lavalle siguió quejándose, con su voz notablemente más aguda, sobre lo injusto de todo. Afirmó que había perdido sus testículos y que sus niveles de testosterona habían caído en picada. Había perdido masa muscular, impulso y agresividad. Esto solo añadía más burla cada vez que corría al campo. Fue suspendido por 2 partidos después de que un oponente supuestamente susurrara: al menos yo todavía tengo mis bolas. Las cámaras captaron a Mark girándose y abofeteando al tipo. Si lo hubiera golpeado, tal vez eso le habría ganado algo de respeto, pero la bofetada solo dañó aún más su reputación. Menos de un mes después de eso, fue despedido cuando lo atraparon tomando suplementos de testosterona, prohibidos en los deportes profesionales como potenciadores del rendimiento. Después de eso, le perdí la pista y solo escuché su nombre mencionado en discusiones sobre los peligros de la infidelidad marital. En cuanto a Linda, su situación no era mucho mejor. Sus amigas, parientes y conocidos rápidamente se dieron cuenta de que ponerse de su lado significaría ser arrastrados por el barro que su desgracia había provocado. Corrieron por las colinas, arrojándole tierra mientras huían.
Los medios no se contuvieron con los detalles de cómo me había traicionado. Se convirtió en el rostro de la mala esposa. Privada de familia y amigos, acosada por la prensa e incluso por extraños en la calle, intentó escapar del área. Mi abogado de familia, quien, como habrás adivinado, es el mejor que el dinero puede comprar, se aseguró de que no pudiera llevarse a los niños lejos de mí. En desesperación, ella recurrió al alcohol. Cuando sus hijos, dejados solos en casa, llamaron para decirme que ella había conducido hacia el garaje atravesando las puertas corredizas y que no podían despertarla, me aseguré de que la policía llegara allí antes que yo. Dejé la puerta del garaje abierta para que los reporteros pudieran fotografiar los equipos de juego de los niños en el espacio junto al lugar donde Linda usualmente estacionaba su coche. Su arresto por DUI fue solo la cereza del pastel. Mi abogado rápidamente convenció al juez de que Linda era una madre no apta, aunque fue lo suficientemente astuto como para no proponer que la custodia me fuera otorgada a mí, un criminal convicto. En cambio, el tipo inteligente sugirió que a mis padres se les diera la tutela legal. Gracias a mis devotos simpatizantes, el juez aceptó fácilmente el generoso apoyo financiero que yo podía proporcionarles. Yo acababa de mudarme con mis padres. Linda empezó a beber aún más, lo que atrajo la atención de los trabajadores sociales que supervisaban sus visitas con los niños. Después de unos meses, ella se rindió y se mudó fuera del área. Les envía postales por cada cumpleaños y Navidad. A ellos no les importa. Mi fama, o más bien, infamia, atrajo a cierto tipo de mujeres disponibles, y las cosas podrían haber funcionado si yo fuera del tipo atraído por tales mujeres. Pero no lo era. Eventualmente, conocí a una mujer increíble. En realidad, esa palabra no captura completamente su esencia. La admiro. Ella huyó de su país con 2 niños pequeños, sus sobrinas. Su hermana y su cuñado fueron asesinados temprano en el conflicto entre sus países. Pero lo más importante es que ella me ama por quien soy, no por mi notoriedad. Aunque, tarde en la noche, después de que hemos jugado nuestros pequeños juegos de escondidas, a veces me susurra al oído: «Estoy feliz de que todavía tengas tus bolas, Jem».